Jinete Negro. Una sección de la editorial La Felguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no! Después del suculento menú, un no menos excitante postre. Hemos juntado en este año, en esta temporada, a El Señor Tropical y a Servando Rocha, que creo que no puede haber mejor dúo dinámico. Agente provocador, regresa usted a la carnicería un año más. Pues sí, encantadísimo. Aquí estamos. Bueno, ¿con qué cubierto viene? De sangre, cubierto de todo, pero para adelante. Bueno, pues vamos a escuchar cosas, ¿no? Sí. Hugo Ball embutió sus piernas en una especie de columna redonda de cartón azul brillante que le llegaba hasta la cadera. Seguidamente, se cubrió con una gran capa de cartón hasta el cuello forrada de escarlata por dentro y oro por fuera. Su sujeción le permitía moverla hacia arriba o hacia abajo como si fuesen las alas de un hombre pájaro. Lo coronaba un sombrero de chamán similar a una mitra, de rayas azules y blancas. Lo que hizo aquel antiartista fue ofrecer una antimisa ante marineros, bronquistas y borrachos. A cada lado del escenario dispuso un atril en el que comenzó a recitar con fuerza y donde ninguna palabra remitía a algo conocido. Hacía mucho calor y el particular hombre de hojalata sudaba e intentaba moverse. Aquel obispo loco entonó una especie de plegaria que decía: Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Me he quedado con la miel en los labios. Agente provocador, ¿qué decía este obispo loco? Pues mira, decía esto, allá voy. Gad Beri Bimba Glandri Lauli Gloni Kadori Gadma Bim Beri Glasala Glandridi Glasala Tufun Inzimbravin Glasa Galasa Trufun Inzimbravin. Todo el cabaret Voltaire enmudeció. Al terminar, justo cuando las luces se apagaron, el jadeante antichamán, igual que llegó, se fue. Pero antes tuvo que ser ayudado por sus compañeros a bajar del escenario, como si fuese un gran mueble y estuvieran en plena mudanza, mientras Ball seguía aún en una especie de trance, convulsionándose e incapaz de mover su cuerpo coherentemente. La imagen es impagable, es más grande. Ay, que he escuchado en mucho tiempo, tremendo, o sea que salió en volandas, como un mueble lo sacaron. Pero esta canción que estamos escuchando me suena y mucho, Talking Heads, por supuesto. Así es, y lo que estábamos escuchando es I Zimbra, que es una adaptación que hizo David Byrne del antipoema, al que yo me he atrevido a decir algún fragmento, de Hugo Ball, que es uno de los fundadores del dadaísmo, eso es muy de sobra conocido, y aparece en un prodigioso disco que se llama Fear of Music, del 79. ¡Miedo a la música! Gaggi Beri Bimba, Glandiri Laudi Loni Kadori, Gaggiama Bim Beri Glasala, Grandiri Glasala Tufun, Izambrivi Glasa Galasala, Bufum, Zimbravin. Es hipnótico recitar a Hugo Ball. Bueno, cuéntenos más. Pues mira, estaba pensando cómo empezar esta nueva temporada, mi sección, y entonces, qué menos que recuperar esa llamada al ruidismo, al bruitismo, que diría Dada, y esa bofetada y carcajada dadaísta que siempre es muy saludable. Y hoy vamos a hablar de la otra Real Academia de la Lengua. Me gusta, me alivia que no vayamos a hacer un especial de Reverte. Pero, ¿qué otra academia es esa? Pues no, alabado sea que no va a suceder así. No, esta Real Academia de la Lengua, esa otra Real Academia de la Lengua, es una donde el lenguaje, la palabra, volvía a ser a su forma original, algo primitivo y salvaje, ajeno a la razón, porque la razón, y eso te sonará muchísimo, en ocasiones produce monstruos. Así es, sin duda. El lenguaje es algo maravilloso, en eso estamos de acuerdo, pero también es cómplice, porque las palabras crudo nos delatan. Los surrealistas decían una frase muy bonita que era: las palabras hacen el amor. Pero también el lenguaje puede ser un verdadero horror. En forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, sí, claro. En partes de una... Sí, lo recordamos. De lo que antes era una retribución, tendría que tener la retención a la seguridad social. Toda una terrorista verbal. Pues sí, así era, te entendimos finalmente, Cospedal. Sí, era un poco dadaísta. Era un poco dadaísta, sí. Hace un siglo los dadaístas opusieron el lenguaje y la razón que había llevado precisamente a la Primera Guerra Mundial. Sí. Ante eso, lo que opusieron fue lo primitivo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque el poeta, y ellos se consideraban de esa manera, se ponía al servicio de unas fuerzas que no podía controlar.
Decir primitivismo equivalía a decir bruitismo. Lo que perseguían era nada más y nada menos que regresar a una edad dorada cuando no existía el lenguaje y los humanos, nosotros, nos comunicábamos con el cosmos por medio de la naturaleza y siempre de una forma intuitiva. Nos vamos a pasar el programa escuchando los versos de Hugo Boll, porque es que no podemos estar más de acuerdo con lo expresado aquí. Y no puedo estar más de acuerdo, y en esto yo creo que tú también estarás de acuerdo, en lo que decía William Burroughs, porque William Burroughs decía el lenguaje es un virus. Sí. Porque creo que la forma que tenemos de nombrar el mundo es muy importante, porque también es una manera de comprenderlo y por lo tanto también de controlarlo. Y las palabras, que muchas veces uno sospecha que están como manoseadas, muchas veces son engañosas. Y antes de Dada, ¿no hubo otros que hicieron algo parecido? Pues mira, antes que Dada dijera eso de músicos, destrozad vuestros instrumentos, estaban los rusos, mucho más destructivos y anárquicos que ellos. Y ya los estamos escuchando. Sure, scum, vi, so, bu, es. Es que es maravilloso, es como antes que decíamos que el ruidismo es puro juego, esto es como un juego de niños maravilloso que te recupera lo más bonito que llevas dentro. No puedo estar más de acuerdo que con este ruso. Poco podía entenderse, no obstante, si no tienes la mente suficientemente abierta. Pues sí, o a lo mejor se entiende demasiado a Alexei Krushenik, que era el que hablaba. Porque mira, el aparente caos de algunos textos dadaístas tuvo un precedente que se llamaba sound. Yo con mi acento canario lo digo mal, porque sound, pero no sound de sonido, es sound. Sound, voy a intentar hablar. Z-A-U-M. Menos mal que con la mascarilla no se me ve como intento pronunciar la Z es siendo imposible, canario. No lo intenta, gente. Y estaba creado por radicales futuristas rusos como este señor Krushenik, que era la pieza que oíamos. ¿En qué consistía el sound? Pues utilizaba el lenguaje y unas palabras inventadas, confusas, desviadas de su verdadero significado, con lo cual el lenguaje era totalmente destruido. Cuando le preguntaron qué era realmente el sound, dijeron que era un lenguaje transracional. Transracional, porque de este modo los futuristas rusos, al utilizar esta técnica, lo que ponían en evidencia es que quizás las mismas palabras podían carecer a priori de un determinado significado previo. Eso es así. En realidad es una convención que hayamos llegado a llamar a una cosa de una manera determinada. Me recuerda todo esto mucho a Cospedal, nuestra dadaísta, o a Rajoy, por supuesto, pero también a la poesía visual. Es que aquí está el origen, porque en los libros manuscritos y en la red hay muchísimos libros de los futuristas rusos. Son una auténtica maravilla porque realmente lo que intentaban reflejar esos libros manuscritos eran los estados de ánimo del escritor, ¿no? Que era su propio pulso, su propia mano, sin artificios ni tecnología, e impregnando las obras con sus propios sentimientos. Y cuando te digo eso de sound, lo estoy diciendo bien, sound. ¿No te recuerda, Crudo, a una super banda catalana? Los mismos. No me lo diga, esta canción se llama Calonja Tarrasa. Y también se llama Calonja Tarrasa. Bueno, pues estos que son una banda absolutamente maravillosa, ellos también son herederos de esta tradición y otras muchas tradiciones. Cuando escuchamos todo este tipo de cosas, yo creo que a mí al menos me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo. Y también sorprendió a una persona bastante inesperada que va a aparecer ahora mismo aquí por la carnicería, que es nada más y nada menos que Orson Welles.
Porque Orson Welles... ¿Qué me dice? Exactamente. Esto sí que es una de esas cosas que siempre nos trae usted, que nos vuelan la cabeza. Sí. Nos dejan totalmente picuetos. Pues de pronto, en los años bellos esos de París, donde a todos nos hubiera gustado estar por la Rive Gauche, pues de pronto él se encuentra un grupo de letristas en una librería y de pronto, sin venir a cuento, le ofrecen esta muestra maravillosa de ruidismo. Yan liquidan liquidan bar liquidin liquidin bin yango son yar yango son yin yango son yin hakonjal balgal hakonjal balgal hakonjal balgal yan hakonjal balgal hakonjal balgal hakonjal balgal yan. Vaya, me imagino cómo se quedó el pobre, el rico en ese momento, después de esta experiencia, Orson Welles. No me extraña que luego perdiera la cabeza y se inventase una invasión de platillos volantes. Pues sí, y además, en aquellos años que eran mediados de los años 50, iba a aparecer otra forma de bruitismo, una de onomatopeya. De un lenguaje que era robado a aquellos realmente autores, los creadores de casi todas las cosas que nos gustan, que son la cultura negra, y en este caso a los negros del Harlem, porque todo lo que van a crear ellos allí va a ser imitado por los primeros hipsters, no los hipsters que pensamos hoy en día, sino aquellos hipsters, los beatniks y también los nuevos primitivos. Sí, de hecho todo esto que estamos escuchando me suena tan africano todo el tiempo. Totalmente. Es africano, pero también es esto que vamos a escuchar. I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bueno, sí, Awamba Bulu Balam Bambú es puro dadaísmo, también pura onomatopeya. Esto fue compuesto originariamente por Little Richard, aunque estamos escuchando a Elvis Presley. Así es, y esa canción original sonaba así, de esta manera. Little Richard, Ricardito, pensó en la famosa onomatopeya como si fuese una especie de break de batería, ¿no? Así es, parece ser que esa es realmente la idea, porque si te piensas en un break de batería, ¿no? Me imaginas a Little Richard pum, para, pa, pum, pam, pa, explicándoselo claro al batería, al pobre batería que tenía que repetir eso, ¿no? Y quitándole, ¿no? En aquella época las onomatopeyas estaban muy presentes, y estaban muy presentes en la música negra. Ya le digo yo que es africano. Exactamente, y los blancos, que fueron siempre muy listos y siguen siendo muy listos, lo imitaron todo. Lo robaron, lo copiaron y lo vendieron. Y lo importante de todo esto es que ya los dadaístas estaban fascinados por el sonido, el lenguaje de las tribus africanas, porque en la época que surge Dada, ellos ninguno había viajado a África prácticamente, y lo que tenían eran libros de antropólogos que reproducían, según lo que ellos habían entendido, el lenguaje de las tribus. Es una mirada un poco colonial, evidentemente, ¿no? Y de pronto ellos se fascinaron porque lo que hicieron con esos poemas absolutamente maravillosos que hemos escuchado en fragmentos es intentar reproducirlos como ellos pensaban que debía ser, con lo cual inventaron, por medio de onomatopeyas, un nuevo lenguaje. Claro, era un poco como imitación de los griots africanos, en realidad traído aquí a la cultura europea y occidental. Bueno, y hablando de lo que estamos escuchando, el rock and roll no existiría sin la música negra, sin la música africana. Y por supuesto, y tiene un origen claramente africano, eso desde luego, como fue el blues, el rhythm and blues, que se basaban, como hemos dicho, en las onomatopeyas. Al principio se decía que el rock and roll era una música de endemoniados, hasta Jerry Lee Lewis, que era muy devoto, sentía que estaba pecando al cantar aquella música. Y no solo pecaba, porque además hay un diálogo muy interesante de Jerry Lee Lewis cuando está grabando Great Ball of Fire, que él incluso tiene dudas morales de lo que está haciendo. Está diciendo, pero esto incita al pecado. Y no olvidemos una cosa que es muy interesante, que es que los signos de estar poseído, uno de los signos de estar poseído por el mismísimo demonio, es hablar lenguas desconocidas. Alabado sea. Cuéntenos más, agente. Pues mira, ya nos vamos acercando ya al final. Y en esta deriva musical por el ruidismo y la destrucción del lenguaje no podía faltar un clásico, no podía faltar esto. Los Kings. Los Kings, David Watts.
Otros primitivos ruidistas. ¿Lo oíste usted por el fa? Una onomatopeya también maravillosa de los Kings, pero a mí me sabe mejor. De hecho había una canción antes de la siguiente que va a sonar, que era The Police, pero yo personalmente detesto a The Police, lo siento a la gente que nos está escuchando. Y la has quitado. Por dignidad propia, que me queda algo me queda. Horrible. Claro. Y se lo dije. Y mi pareja Bea, que desde aquí le mando un beso muy grande, fue la que me dijo, no te hagas eso, The Police no puede estar ahí. Y entonces... No te hagas eso a ti mismo. Yo soy fan de bastantes canciones de The Police. Esa la detesto profundamente. Bueno, es repulsiva. Pero qué mejor que The Police que esto que vamos a escuchar. Estos son los Residents. Los Residents. Y es el Festival of Deaths, porque los Residents publicaron un disco, Esquimo, creo que se llama, del año 79, que es el mismo año en que sacan Talking Heads el Fear of Music, que es un disco absolutamente maravilloso, en el que ellos crean una especie de historia absolutamente inventada también, como todo lo suyo, sobre los llamados esquimales, que tampoco son esquimales, pero bueno, pero los llamados esquimales, en el que por supuesto ellos inventan un lenguaje, con lo cual es un disco absolutamente rudista, onomatopéyico, en el que ellos están hablando pues lo que quieren decir. Pero mejor nos vamos a despedir con algo de aquí cerca. Mira, vamos a escuchar por detrás que salen las voces de los Residents. Aquí es auténtica devoción. Totalmente. Por los Residents. Y quien no sepa la historia, creo que la hemos contado con el señor Tropical, de hecho, más de una vez, estos seres humanos no sabemos quiénes son. Si ni siquiera sabemos si son seres humanos. Porque sus rostros nunca han aparecido, siempre están cubiertos generalmente por unos globos oculares sobre sus cabezas, coronados por un precioso sombrero de copa, que es como suelen aparecer los Residents. Ha habido todo tipo de teorías sobre quiénes son, amigos de Frank Zappa, alguno de los Beatles... O nosotros mismos podemos ser los Residents. Todos podemos ser el subcomandante Marcos o los Residents. Bueno, pero que decía usted que quería terminar con otra cosa. Mejor nos despedimos con algo de aquí cerca, de Euskadi, del País Vasco. Bien. Con el cantautor Mikel Laboa, que en 1969 sacó un disco absolutamente loco. Una canción se llamaba Vaga, Viga, Giga, que realmente era una canción a partir de 2 poemas onomatopéyicos de la tradición del folclore vasco. Y sonaba de esta manera. ¡Qué maravilla! Vaga, viga, higa, laga, boga, sega, sai, soy, bele, arma, tiro, pun, vaga, viga. Esto es como para perder la cabeza, de gusto. Totalmente. Y para que la perdamos, te propongo a ver, sí, que terminemos esta locura leyendo cada uno una línea de este poema maravilloso onomatopéyico del señor Laboa. ¿Vamos allá? Vamos allá. Vaga, viga, giga. Laga, boga, sega. Sai, sou, belé. Arma, tiro, pun. Sirristi, mirristi. Guerrena, plat. Olio, sopa. Kikili, salda. Urrubedan, edokilik. Ikimilikilikilikikikiliki. Maravilloso. Como está diciendo por aquí Natalia Piñuel, que sigue con nosotras,
Esto sigue la tradición bercholari de los poetas vascos, las poetas vascas. Así es. Y parece ser que tras este lenguaje inexistente, onomatopéyico, se escondía también un discurso antifranquista, porque hay una frase que la hemos lanzado a, ¿cómo se dice?, a voz en cuello, que es arma, tiro, pum, que sonaba un poco a lo que pasaba en 1969 en pleno franquismo. Pues creo que es el momento de volver a recitar estos versos para despedirnos. Nuevamente, ¿te ha gustado? Sí, es que a mí me ha gustado. Allá. Y ahora voy a pedir a Natalia y a Javier Tropical que se acerquen aquí porque lo vamos a hacer a 4 voces. A 4 voces y empieza Natalia. Empieza Natalia. Mira, aquí, vamos allá. No tengo micro. A ver. Vaga, viga, giga. Yaga, boga, sega. Zai, zoi, vele. Arma, tiro, pum. Chirristi, mirristi. Guerrena, plat. Olio, sopa. Kikili, salda. Urrup, edan, edo, klik. Ikimiliki, kilikil. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.